Va, gracias. A ver, ya se Ahí está. está registrando, va. Entonces voy a comenzar con unas preguntas. Bueno, antes que nada, ¿nos puedes explicar un poquito sobre los tipos de diabetes y la diabetes gestacional, por favor? Pues bueno, más que nada, van a existir diferentes tipos de diabetes y mucho va a ser, por ejemplo, factores que sean genéticos, que por ejemplo en este caso sería diabetes tipo uno, Ujú. que es más cuando la función del páncreas no es la ideal o no tiene una secreción de insulina que es la normal. Ok, Y van a tener otro tipo de diabetes que es, por ejemplo, la tipo 2 que es más, se puede estar influenciada más por la alimentación. Aunque es difícil que podamos decir que diabetes tipo 2 fue solamente por la alimentación, ya que va a tener como varios factores. O sea, de repente si tus papás o tus abuelos tienen tendencia a diabetes tipo 2, pues es más probable que el hijo lo pueda llegar a tener. Entonces son claro. varios factores, pero sí es modificable diabetes tipo 2 por la alimentación o prediabetes, y diabetes tipo uno es algo que ya se tiene desde nacimiento. Ok, tipo yo con mi papá, o sea, podría tener la diabetes tipo uno o, Ujú. por ejemplo, Tendrías como mayor probabilidad. probabilidad que alguien que su papá no tenga diabetes, o ni su papá, ni su mamá, ni sus abuelitos tengan diabetes tipo uno. Sí, también por eso me ando cuidando mucho. Sí, pues más que nada es como conocerte y, pues investigar. Pues yo digo que está muy bien aprender un poquito de esto. Y hablando de causas, o sea, ¿cuáles son las más frecuentes que causan la diabetes? Pues hablando de la diabetes tipo 2 van a ser más como el estilo de vida. O sea, Ujú. generalmente vamos a estar hablando de los hábitos que uno tiene inclusive desde niño. Qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que la mamá consumía inclusive en el embarazo, qué alimentos consumía, qué estás acostumbrado a comer, la actividad física, todos estos factores son los que pueden como que disponer un poquito hacia un descontrol de la glucosa. Ok, va, gracias. ¿Y cómo se puede prevenir la diabetes? O sea, ¿tienes que seguir cierto plan o cómo se puede prevenir? Pues hablando de diabetes tipo 2 o una prediabetes, sí es mucho cambiando el estilo de vida. Y te podría decir que es desde así, por ser muy precavido desde que mamá está embarazada. ¿Ok? Desde ahí vamos a encontrar que, por ejemplo, si mamá consumía alimentos que tenían mucho dulce, o sea, por ejemplo, un refresco, frutas o pasteles, galletas, chocolates, todo esto, el bebé empieza a detectar ya sabores desde, pues desde el embarazo. Y cuando ya empieza a probar los alimentos, es más probable que se quede acostumbrado a estos alimentos dulces, y cuando uno quiere que pruebe el brócoli, cuando la mamá nunca en el embarazo lo consumió o no consume verduras, va a ser un poco más difícil. Entonces te diría que es desde el embarazo, la alimentación de la mamá es lo que va a estar cuidando. Obviamente, pues ya en los niños, pues es que tanto se exponen a estos alimentos que contienen azúcar, o sea, ¿qué es lo que está consumiendo? ¿Toma agua o toma jugo? ¿Come galletas o se come un sándwich? Entonces, desde ahí, todos estos factores incluyendo la actividad física, es lo que puede tender a que alguien pueda llegar a desarrollar diabetes tipo 2, inclusive a una edad temprana. Claro. Y a ver, la siguiente pregunta. Pues bueno, o sea, si tienes familiares con diabetes, pues eres más propenso. Esa ya la Ujú. contamos. Bueno, ¿cuál es el tipo de diabetes que es más común entre los que padecen diabetes? Pues sería la tipo 2. La O tipo sea, 2 diabetes tipo 2 es como lo que más se tiene de frecuente. va. Y... Ay, Ujú. pues disculpa. No, 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 sí. Este, sí puedo. Sí, 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 continúa, continúa, perdón. Este tipo de cuestiones, por ejemplo, también las investigas con un médico, o sea, es un nutriólogo, médico. No, pues estamos como que investigando varias fuentes y luego, pues,
también como mi profesor es doctor, sabe algo del tema porque lo estudió. Entonces como que andamos Ok. consultando diferentes opiniones. Ok, más que nada porque pues también mi esposo es doctor y ¿Sí? pues él está en esto mismo, él también está aquí en España estudiando toda esta parte y él se enfoca más, por ejemplo, en niños. Entonces, si Ah, qué te padre. quieras, pues yo le podría preguntar así, si le puedes hacer estas mismas preguntas. Más que nada porque pues ellos te van a dar más un punto de vista de toda la etiología y todo esto Sí. que te complementa mucho más, pues como tal la patología. Va, Digo, muchas gracias. Muchas así gracias. es. La segunda, perdón, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las medidas de cuidado según la gravedad del padecimiento de diabetes? O sea, si tienes diabetes tipo uno, ¿qué plan tienes que seguir? O diabetes tipo 2, ¿qué plan tienes que seguir? La diabetes gestacional. Pues creo que una de las principales sería el control glucémico, es decir, que el paciente tenga las metas y se encuentren con unas glucosas normales. Ujú. Va a depender de cada caso, o sea, no se puede, o sea, eso es lo que se buscaría en todos los pacientes, pero no se puede generalizar. Después podría tener, por ejemplo, complicaciones si estos niveles no estuvieron adecuados o si se hace ¿cómo se llama? Se diagnostica en una etapa tardía, pues a lo mejor ya son cuestiones donde puede estar afectando otros órganos como es el riñón, los ojos, y entonces ahí, por ejemplo, mucho lo que es el pie diabético, entonces sí puede llegar a tener muchas complicaciones y pues el análisis tiene que ser ahora sí que personal, de dónde parte, dónde se detectó. A lo mejor si fue diabetes tipo uno pues a lo mejor va a ser más común verlo en los niños. Si es diabetes tipo 2 puede que el paciente ya llegue con enfermedad renal o algo así. Entonces, como que depende de qué es lo que se busca, bueno, dónde está el paciente, de cuáles van a ser las cifras, incluyendo, por ejemplo, cómo están sus niveles de glucosa. Si el paciente llega a lo mejor con una glucosa de 400, pues a lo mejor su meta no va a estar Es menor a muy alto, ¿no? 120. Es muy alto. Ajá. Entonces, con que él vaya bajando sus glucosas, se puede considerar, o sea, una meta, pero siempre va a ser que esté dentro de las cifras de glucosa. Sí, es Y como viendo, ajá. perdón, es como entre 80 y 120, ¿no? O sea, lo Ujú. perfecto sería 100. Sí, y mantenerlo. Y luego ya ves otros parámetros, por ejemplo, pues que también colesterol, triglicéridos, cómo está funcionando el riñón. Se hacen también, por ejemplo, pruebas de sensibilidad en pies, en manos. Entonces, como que lo que se busca ya es como que checar, siempre tener el chequeo, cómo está la visión, cómo está funcionando el riñón y toda esta cuestión. Sí. Y lo de la diabetes gestacional, ¿cómo funciona? O sea, mi mamá me explicó que, pues, o sea, sucede en el embarazo. Ujú. Pero ¿por qué se da? Generalmente lo vamos a ver, me parece, digo, no tengo bien el dato, pero es a partir de la semana 30 de gestación. Todas las mujeres les dan como que una toma de glucosa, o sea, van a un examen de laboratorio, les dan como una bebida dulce, le toman su glucosa cuando llegaron, les dan la bebida y luego le empiezan a hacer otra prueba como a la hora o a las 2 horas. Y en teoría lo que se tiene que hacer es que yo consumiendo algo dulce, mi páncreas debe secretar cierta cantidad de insulina y estos niveles tienen que bajar a la normalidad después de, por ejemplo, 2 horas. Ok. En diabetes gestacional vemos que tenemos una glucosa al principio, les dan la glucosa y estos niveles no llegan, o sea, pasan las 2 horas y siguen con niveles muy altos. Entonces, obviamente esta parte ya es más como médica, los médicos son los que se encargan de diagnosticar y decir es diabetes gestacional o puede ser otra cosa, pero es más o menos así como se llega a ver. ¿Y es reversible tipo de diabetes o no? Sí, por Sí. lo general, digo, se debe de controlar ya una vez que se tiene la detección ahí, pues tiene que cambiar estilo de vida, debe de tener otro tipo de alimentación, sobre todo porque ahí lo que se busca son los desenlaces del embarazo, o sea, cómo Sí. nace el bebé y toda esta cuestión. Pero inclusive ya naciendo el bebé se tiene que seguir Sí. con Cuidando. el plan de alimentación. Ujú. Ok, sí. Y ¿cuáles han, hay unos, ¿cuáles han sido los últimos avances en el tratamiento de la diabetes? O sea, como
no sé, según yo, así como de los más buenos, no tan nuevos, es el sensor. O sea, ese es Ujú. un avance. ¿Cuál sería otro? Pues si viene siendo ya los sensores, o sea, uno es estar checando aquí la glucosa, otros ya son, por ejemplo, las bombas de infusión, o sea, donde ya te están, bueno, esa ya lleva tiempo, pero que solito te está controlando la cantidad de Sí, insulina que necesitas en base a tus niveles de glucosa. Eh, Otros ya más son como cirugías que se pueden llegar a hacer de las células beta pancreáticas para ver si así se obtiene una mejor función. sí, Pero ahí sí desconozco un poco más del tema de este tipo, como que es más por sí, la sí, área médica, pero luego ya empezamos a ver como que sensores que se puedan comunicar con la bomba de infusión y toda esta cuestión, que pues mejora pues la calidad de vida al no estar picándonos tanto tiempo, no estar sí. inyectándonos tanto. Que de hecho, También creo que, no, sí, bueno, sí, continúa. Continúa, se continúa, perdón. tenían, me parece que hay unas que escuché hace poquito que son las insulinas inhaladas o insulinas que se aplican una vez a la semana. O sea, obviamente todo esto es como que lo que se ve a futuro, sobre todo más, por ejemplo, en niños que se tienen que estar picando, inyectando como con mucha frecuencia, pues ya tener una insulina que me pueda durar más tiempo, pues es algo bueno, pero son cosas que todavía están como que en investigación. Sí, es que sí me recuerdo de chiquito que mi papá pues se picaba el dedo para ver el nivel de glucosa, luego se tenía que inyectar otra cosa y así. Entonces, Ujú. pues sí lo veía muy ocupado con todo eso. con- ya con esto pues mejora la calidad, ¿no? Ya con el monitor pues ya no se necesita estar picando. Claro. Y, esta es la penúltima pregunta. ¿Qué Ujú. tan grave puede llegar a ser la diabetes para un paciente infante? O sea, para un niño, ¿qué tan grave puede llegar la diabetes? Pues es que también depende el tipo de diabetes, o sea, porque por ejemplo ahorita algo que no se veía era que pacientes jóvenes, a lo mejor de unos 11 12 13 años, este, no se veía la diabetes tipo 2 en este tipo de pacientes. Generalmente lo atribuyes más a diabetes tipo 1, pero ahorita se está viendo más que pacientes jóvenes tienen diabetes tipo 2. Pero en el caso de un descontrol, tanto de diabetes tipo 1, podría ser que no se llegue a detectar los niveles tan altos de glucosa que puede llegar a, ¿cómo se llama? A una cetoacidosis diabética, por así decirlo, ese es un descontrol. Y la otra, por ejemplo, en pacientes tipo 2, o sea, que se altera la glucosa y no se detecta, pues es como tal la calidad de vida. eh, Sobre todo porque a lo mejor el uso de la insulina y toda esta cuestión en pacientes pequeños, pues sí es más complicado que puedan llevar a llevar el control o que entiendan, ¿no? Que esta parte de cómo están tus niveles, te debes de comer esta cantidad, te debes de inyectar esta cantidad. Entonces creo que es lo que más se cuidaría en los niños pequeños. Y ya la última pregunta. Esta es más personal, así como que de curiosidad. ¿Cómo, o sea, mi papá come cierta cantidad o sea, de comida, pero Ujú. como que dependiendo de esa cantidad, se inyecta tal cantidad de insulina. No sé cómo lo mide eso, o cómo uno lo puede medir. Pues generalmente cuando estamos llevando este tipo de tratamiento, lo que buscamos es tener como estándares, ¿no? Ujú. Entonces lo que se hace es como investigar a muchas personas y entonces cuánto come esta persona y cuánto sube la glucosa y con eso hacemos determinaciones. Entonces para este caso a eso se le llama conteo de carbohidratos, donde yo tengo casi todos los alimentos y yo sé cuánto tiene de carbohidrato y yo sé cuánto te va a subir la glucosa en teoría, ¿no? A la mayoría de las personas. Sí, Entonces sabemos cómo funciona la insulina y pues lo que hacemos es como tratar de emparejarlo. A ver, si consumo una tortilla o una manzana, me va a subir la glucosa esto, entonces me inyecto esto de insulina y entonces esto baja. Pero esto todavía pues se debe de personalizar, o sea, porque pues, cada paciente puede ser diferente la cantidad de insulina o la cantidad de carbohidrato o el tipo de carbohidrato. Es decir, no a todos los pacientes les sube igual una taza de arroz. O sea, habrá pacientes que les sube poquito y habrá pacientes que se les sube